Te presento al doctor Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotivo-conductual o TREC. Albert Ellis fue un genio, uno de esos científicos cuyo legado supuso un antes y un después por el impacto enorme que ha tenido su creación, su obra, en la vida de millones de personas. Ellis revolucionó la psicología. Fue el primero en crear una psicoterapia global, holística, integral, que contempla e incide en todas las dimensiones del ser humano. Una psicoterapia que tiene en cuenta las emociones, el pensamiento y la conducta, pero también la biología, la genética, el entorno y hasta el plano existencial. El plano existencial en psicología se refiere a ese dolor emocional que experimentan las personas cuando se plantean que su vida no tiene sentido, cuando tienen problemas en sus relaciones, cuando se encuentran desmotivadas, faltas de ganas, hastiadas. Muchas de las demandas que vemos los psicólogos en consulta tienen que ver con la vida cotidiana, con problemas del vivir, del existir. Pero volvamos a la TREC. A partir de la obra de Ellis y a lo largo de varias décadas se han desarrollado más de 200 tipos de modelos psicoterapéuticos. La TREC está enmarcada dentro de la psicología cognitiva y la psicología cognitiva es actualmente la que tiene mayor validez científica, con miles de publicaciones que demuestran su eficacia. Si no sabes en qué consiste la psicología cognitiva, lo sabrás enseguida, porque ahora te explicaré cómo surgió la TREC, en qué consistió su propuesta, qué repercusión tuvo y cuál fue su impacto en la psicología. Vámonos a Estados Unidos y concretamente a la época de los años 40-50 del siglo pasado. Esta es una foto de Times Square, el corazón de Manhattan, en aquellos años. Por aquel entonces, en el campo de la psicología había un dios que era Freud. Freud fue un médico austríaco que creó el psicoanálisis y el psicoanálisis se hizo muy popular tanto en Europa como en Estados Unidos. Era el tipo de psicoterapia que recibían las personas cuando acudían al psicólogo. Este tipo de psicoterapia consideraba que las causas del sufrimiento actual son los traumas vividos en la infancia. Sé que esta es una definición muy simplista, pero creo que nos servirá para entender en qué consiste la TREC y en qué marcó la diferencia. Durante los años 40 y 50, Freud ya había fallecido, pero había un sinfín de psicoterapeutas dedicados al psicoanálisis. Y en esa época había también en el panorama de la psicoterapia muchos investigadores que no creían en la eficacia del psicoanálisis. Lo consideraban un tratamiento excesivamente largo y, como digo, de dudosa eficacia. Algunos de estos científicos defendían un modelo psicológico completamente opuesto al psicoanálisis, el conductismo. Uno de estos científicos fue Skinner. El conductismo consideraba que el sufrimiento está debido a la influencia del entorno y centraba su modelo terapéutico en la modificación de la conducta. Por tanto, había dos grandes modelos o corrientes psicológicas predominantes, el psicoanálisis y el conductismo. No eran los únicos, claro está, pero sí los más difundidos y los más usados en psicoterapia. Psicoanálisis y conductismo eran diametralmente opuestos tanto en su vertiente teórica como en su vertiente aplicada. Sin embargo, ambos tenían un elemento en común, y es que los dos eran muy deterministas, en el sentido de que ambas corrientes consideraban a las personas como víctimas. Según el psicoanálisis, eres víctima del pasado y sufres a causa de las experiencias que has vivido. Según el conductismo, eres víctima del entorno, de las circunstancias y sufres a causa de tu interacción con tu entorno. Ambas corrientes acapararon durante muchos años tanto la investigación en psicología como el tipo de terapia que recibían los pacientes. Y te explico esto porque el impacto de ambas corrientes en el concepto general que se tiene acerca de las causas del sufrimiento ha sido brutal. Aún hoy en día son millones las personas que creen que ir al psicólogo consiste en pasar un larguísimo proceso de psicoterapia, durante el cual hay que explicarle al psicólogo toda tu vida. Afortunadamente esto no es así,
desde que Ellis apareció en escena. No estoy diciendo en absoluto que psicoanálisis y conductismo no hayan tenido ningún grado de eficacia ni de importancia. Ambas son dos corrientes muy importantes que estudiamos todos los estudiantes de psicología en la universidad. Pero su efectividad es incomparable con la de la psicoterapia cognitiva, de la que Ellis fue pionero. Cuando Ellis estudió psicología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, no tuvo más remedio que estudiar psicoanálisis, ya que era lo que se enseñaba en todas las facultades de psicología. Al acabar la carrera, empezó a trabajar como psicoanalista y pronto se sintió frustrado porque comprobaba que sus pacientes semanalmente los veía durante meses, incluso años, y no progresaban. En sus propias palabras, vio que los pacientes tal vez se sentían mejor durante la sesión, pero no mejoraban. Y no es lo mismo sentirse mejor que mejorar. Sus pacientes no avanzaban. Ellis hizo muchos esfuerzos como psicoanalista para reformular el psicoanálisis y dotarlo de credibilidad científica.